Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tejer este hermoso cardigan para niña de 3 a 4 años en color rosa bebé. La técnica que vamos a utilizar es 2 agujas o palitos. Y también les dejo la muestra de tensión 10 centímetros por 10 centímetros, que sería 15 puntos por 18 filas o vueltas, para que puedan tejer en diferentes tallas, tanto como para chicos y grandes. Y cuando van a adquirir el material en la tienda, les tiene que recomendar para tejer con agujas número 3 o número 4. Vamos a empezar a tejer la parte delantera. Para esto vamos a utilizar 2 hebras delgadas y vamos a montar 32 puntos. En la siguiente vuelta tejemos 12 puntos al lado derecho y los 20 puntos que nos sobra lo tejemos al lado revés. Este 12 puntos que vamos a tejer para el lado derecho vamos a formar la que es la trenza, y los que nos sobra es el punto Santa Clara. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la que nos sobra lo tejemos al lado revés. Aquí ya hemos tejido los 5 vueltas. Para tejer la vuelta 6 vamos a tomar estos 4 primeros puntos con una aguja auxiliar. Y lo botamos hacia adelante. Y de esta manera estaríamos formando ya la trenza. Estos 4 puntos tejemos. Volteamos. Y estos 4 puntos le pasamos a la aguja izquierda.
Volteamos y continuamos tejiendo estos 4 puntos que hemos pasado. Y de aquí hasta aquí continuamos tejiendo en punto Santa Clara. En la siguiente vuelta tejemos tal y como se nos presentan los puntos. Y también contaríamos que esto sería nuestra primera vuelta. Esto es lo que hemos tejido, es la vuelta 1. Y ahora vamos a tejer la vuelta 2. Terminamos en este lado, la vuelta 3 aquí, la vuelta 4 en este lado, la vuelta 5 en este lado. Y para tejer la vuelta 6 y nos vemos en ahí. Aquí ya hemos tejido los 5 vueltas. Ahora para tejer la vuelta 6 tejemos 4 puntos. 2, 3, 4. Estos 4 puntos de aquí los separamos en aguja auxiliar. 1, 2, 3, 4 y lo botamos hacia atrás. Y lo tejemos estos 4 puntos que nos sobran. 1, 2, 3, 4. Volteamos nuestro tejido y estos 4 puntos le pasamos a la aguja izquierda. Volteamos nuestro tejido y continuamos tejiendo los 4 puntos que nos ha sobrado. Entonces de esta manera ya tenemos formado lo que es la trenza. Entonces vamos a continuar tejiendo el punto Santa Clara. Ya les voy a explicar un poco. Terminan de tejer esta vuelta para regresar. Eso se cuenta como la vuelta 1. Y ahí tejen 5 vueltas. Para tejer la vuelta 6 vamos a repetir el paso de aquí. Y levantamos los 4 puntos y lo botamos hacia adelante y lo tejemos. Entonces nos va a quedar así el motivo. Terminando eso, tejemos otros 5 vueltas y tejemos estos 4 puntos de la parte delantera y los otros 4 que nos sobran en el medio los sacamos en el aguja auxiliar y lo botamos hacia atrás. Entonces de esa manera vamos a formar esta trenza de aquí. Entonces, y eso vamos a repetir cada 5 vueltas, vamos a doblar y esta parte de aquí
va a seguir subiendo en punto Santa Clara. Aquí ya tenemos avanzado la parte delantera del lado izquierdo. Desde la parte de aquí abajo hasta la parte de aquí arriba donde está nuestra aguja nos mide 50 centímetros de alto. Ahora vamos a contar cuántas trenzas tenemos. Contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora vamos a cerrar nuestro tejido. Para esto lo retiramos todos los puntos de nuestra aguja y lo pasamos a la aguja llanero. Ahora para tejer la parte delantera del lado derecho, igual vamos a montar 32 puntos, solo que la trenza lo realizamos en el lado izquierdo, en este lado de aquí. Para esto separamos 12 puntos que vamos a tejer al lado derecho, y los demás puntos que nos sobra, que sería 20 puntos, lo tejemos en punto Santa Clara. Aquí ya tenemos avanzado. Así nos debe quedar. Entonces esto nos debe quedar así, cara a cara, frente a frente. Ahora para tejer la parte posterior o espalda de la prenda vamos a montar 50 puntos y lo vamos a tejer en punto Santa Clara, como se observa, y debemos tejer una altura de 50 centímetros de alto. Ahora, para que tengamos una medida exacta, debemos contar cuántas vueltas hemos tejido en la parte delantera y tejer la misma cantidad de vueltas, para que no tengamos fallas al momento de coser o unir las piezas. Ahora vamos a tejer la manga. Para esto vamos a montar 10 puntos en el hilo o lana auxiliar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a cambiar nuestro color de hilo con lo que vamos a trabajar o tejer, y lo tejemos al lado derecho toda la vuelta. En la siguiente vuelta nos toca aumentar o levantar los puntos de la parte baja. Esto es lo que están en forma de bucle. Eso vamos a levantar. Aquí abajo tenemos 10 puntos de estos, y arriba tenemos otros 10. En total tendríamos 20 puntos. Y todo lo que es la parte de baja lo tejemos al lado derecho, y la parte de arriba lo tejemos al lado revés. Comencemos.
Aquí ya tenemos los 20 puntos. Ahora, para las que no desean trabajar o tejer con lana o hilo auxiliar, pueden montar 20 puntos de frente. Ahora, para retirar este hilo o lana, vamos a cortar. En la siguiente vuelta vamos a pasar el primer punto sin tejer y los demás puntos lo vamos a tejer al lado revés, todos los puntos. Ahora también vamos a hacer el aumento en cada punto de la siguiente forma. Y así vamos a repetir hasta aquí, hasta aquí. Y este último punto lo tejemos sin realizar aumento. Aquí tenemos 38 puntos porque solo hemos aumentado 18 puntos y con lo que teníamos 20 puntos, entonces en total tenemos 38 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer al lado revés toda la vuelta. En la siguiente vuelta lo tejemos igual al lado revés y de esta manera vamos a tejer cada vuelta al lado revés y estaríamos tejiendo el punto Santa Clara. Y así vamos a seguir avanzando.
Aquí ya tenemos avanzado desde la parte de aquí, sin contar la pretina, hasta la parte donde está nuestra aguja. Nos mide 21 centímetros de alto, y de la pretina, de la parte de aquí hasta la punta, nos mide 5 centímetros de alto. En total nuestra manga nos mide 26 centímetros de alto. Ahora vamos a retirar nuestros puntos de la aguja y lo pasamos todos los puntos a la aguja auxiliar. Ahora vamos a tejer la parte de la capucha o el gorro. Para esto vamos a montar 40 puntos. Aquí ya tenemos montados los 40 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer, y aquí vamos a separar 12 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos 12 puntos vamos a separar y lo vamos a tejer al lado derecho, y también este punto vamos a hacer la trenza. Comencemos. Desde aquí hasta aquí vamos a tejer al lado revés el punto Santa Clara, que en total nos debe de quedar 28 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer toda la vuelta al lado revés. Esta vuelta que hemos tejido también cuenta como la vuelta 1. En la siguiente vuelta vamos a tejer la vuelta 2. Entonces así vamos a tejer. La vuelta 2 terminamos en este lado. Regresamos. La vuelta 3 terminamos en este lado. Y aquí regresamos. La vuelta 4 termina en este lado. Y ahí regresamos. En la vuelta 5 terminamos en este lado. Y nos vemos en ahí.
Aquí hemos tejido los 5 vueltas. Ahora vamos a tejer la vuelta 6. Para esto vamos a separar 4 puntos en una aguja auxiliar. 1, 2, 3, 4. Estos 4 puntos lo botamos hacia adelante y tejemos otros 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Volteamos nuestro tejido con la aguja izquierda. Aquí ya tenemos los 4 puntos montados. Volteamos nuestro tejido y continuamos tejiendo al lado derecho. Nos debe de quedar así. Esto es nuestro primer motivo donde estamos cruzando la trenza. Vamos a continuar tejiendo de aquí hasta el final en punto Santa Clara. Cuando vamos a llegar aquí, regresamos y eso contaría como nuestra primera vuelta y vamos a tejer igual 5 vueltas. Para la vuelta 6 nos vemos. Ahora vamos a tejer la vuelta 6 y para eso tejemos los primeros 4 puntos. Y aquí vamos a separar estos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y este 4 puntos lo botamos hacia atrás y continuamos tejiendo estos 4 puntos que nos sobran. Ahora volteamos nuestro tejido y estos 4 puntos de aquí lo pasamos a nuestra aguja izquierda. Volteamos y continuamos tejiendo estos 4 puntos sobrantes al lado derecho. Y de esta manera estaríamos realizando el segundo cruce o motivo en el lado izquierdo. Y nos debe quedar así. Ahora igual vamos a continuar tejiendo. Vamos a tejer estos puntos a Santa Clara. Igual nos vamos a tejer hasta aquí. De aquí regresamos para este lado. Eso cuenta como la vuelta 1. Y vamos a tejer 5 vueltas. Nos vemos en la vuelta 6. Aquí hemos avanzado 5 vueltas. Vamos a tejer la vuelta 6. Para esto necesitamos un marcador o una aguja. Vamos a retirar estos 4 puntos. Primero 1, 2, 3, 4. Lo botamos hacia adelante y continuamos tejiendo. Volteamos nuestro tejido y pasamos estos puntos a la aguja izquierda. Volteamos nuestro tejido y continuamos tejiendo.
De esta manera vamos a formar la trenza. Aquí hemos repetido el primer motivo que hemos tejido en la parte de aquí. Ahora tejemos igual 5 vueltas. En la vuelta 6 hacemos un cruce. Vamos a repetir el motivo 2 de aquí abajo y así vamos repitiendo. Esto 1 y esto es el 2, entonces aquí va 1 y el 2, 1, 2, 1, 2. Y así vamos a seguir avanzando. Ya hemos avanzado tejiendo la capuchita o el gorro. Para esto vamos a medir la medida. Desde la parte baja hasta donde está nuestra aguja nos mide 50 centímetros de alto o largo. Y vamos a contar cuántas trenzas hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminamos en este lado de aquí. Debemos doblar y luego tenemos que coser la parte de atrás, todo por el contorno hasta aquí. Ahora vamos a unir. Para esto ya tenemos nuestra parte delantera del lado izquierdo y aquí está la parte posterior o espalda. Y aquí hemos montado 20 puntos y aquí nos sobra 12 puntos que aún no le vamos a unir. Igual de la parte posterior hemos separado 20 puntos para unir. Vamos a coser.
Ahora vamos a unir, esta es la parte delantera, aquí está la parte espalda y nos ubicamos en la parte medio. Y ahí para este lado hasta aquí contamos 15 puntos de estos, igual para el lado delantero. Ahora vamos a unir nuestra manguita. Ahora vamos a trabajar la parte del cuello. Para esto vamos a necesitar nuestra capucha o gorrito. Aquí ya tenemos. Y ya está todo cerrado. Vamos a comenzar. Esto vamos a unir. Todo lo que es la trenza tiene que ir con la trenza también de aquí arriba. Ambos. Y así vamos uniendo todo el contorno hasta llegar a esta parte de aquí del lado derecho, y también vamos uniendo así trenza con trenza. Para esto aquí ya tenemos nuestra aguja y vamos a comenzar.
Espero que el video haya sido de su gran ayuda y nos vemos en el siguiente video.